Después que tú abres el tercer ojo y lo educas con tiempo, porque también la morfología, como el que medita mucho, que la morfología de su cerebro cambia, físicamente hablando, sufres de ciertos dolores de cabeza que ya no son normales. eh, Te vas adaptando al cerebro, ¿no? Entonces, después que pasas ese proceso, se te abren una paleta, un abanico de posibilidades. Hay quienes desarrollan una intuición multiplicada por 2000. Hay quienes desarrollan poder ver quizás seres que no se pueden ver. Y ya entonces personas que desarrollan lo que es la llamada visión remota. Vale, y ahora el tema controversial, porque claro, tú conoces bien también a la quinta columna como yo, y ellos dicen que cualquier terapia energética, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del Reiki o las meditaciones o las oraciones tienen el Sí. peligro de que puedes atraer energía negativa. Parásito energético, la quinta columna los llama bichos. Antes me comentaban fuera de cámara que no son demonios exactamente. Entonces, vale, quiero adentrar en este tema y que me explique por qué no son demonios y cómo en estas terapias energéticas son capaces de entrar tanto seres de luz, como me comentaba, o pueden entrar estos bichos parásitos energéticos. Bienvenidos a todos. Hoy traigo conmigo a Frank Hidalgo Gato. Es una persona que sabe de un montón de cosas. Vamos a tocar en la entrevista temas como el Reiki, la energía, clarividencia, tercer ojo, tarot, arquetípico, ritualista. Bueno, vamos a tocar un montón de temas. Así que la primera pregunta que te quiero hacer, Frank, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, la verdad que muy bien, te agradezco mucho la invitación. La verdad que de aquí, bueno, viniendo desde Madrid hasta aquí, Sevilla, tu casa, volando, súper cómodo, muy rápido. Tampoco le estoy haciendo publicidad a Renfe. Pero bueno, que maravillosa, me ha encantado aquí contigo, estar contigo y el programa este tan holístico que tienes con el tema de energías y demás. Está muy deseoso de ver. Muchas gracias. Pues creo que para empezar bien, para que la gente vaya a entender todo lo que vamos a hablar, creo que es importante que la gente sepa esto de que todo es energía. Entonces quiero Sí. que me expliques esta idea, porque creo que a mucha gente no le queda clara. Ya, el problema está que la gente, últimamente, lo que es la sociedad en sí, nos trata de alejar lo que hace ya milenios o muchísimos años, digamos, en otras épocas humanas, se ha visto como normal, ¿vale? Nos alejan, ¿por qué? Porque nos quieren descentrar con lo que es el consumo, demasiado materialismo y el llamado cientificismo, ¿no? Cientificismo en plan que, vamos, si no lo ves, no lo tocas, no existe, ¿no? Entonces, el tema de las energías es, como decía Nikola Tesla, ¿no? Si quieres comprender los secretos del universo, lo que debes hacer es entender, ¿no? Debes pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, ¿no? Si comprendemos esto, realmente, diría yo que encontraremos el secreto. Y es algo que quizás lo que deberíamos enfocarnos, trabajar. ¿Por qué? Porque hallaremos no solamente todas las respuestas que necesitamos para nosotros mismos en un contexto en este 3D, en esta situación en la que vivimos, en esta realidad en la que vivimos, sino comenzaríamos a darnos la oportunidad de expandirnos de una manera consciente, energético, vibracional y frecuencial para vernos los seres humanos más allá de lo que realmente nos consideramos como seres expansivos. eh, y yo me atrevo a decir, si no dioses, gran parte de lo que significa ser un dios. Ujú. Entonces, cuando decimos que todo es energía, ¿a qué nos referimos? Porque, claro, ahora mismo este micrófono lo puedo tocar y hay algo en el aire que no puedo tocar, pero que también es energía. ¿Cómo esta energía consigue materializarse, por ejemplo, en cosas? Vale, tienes que entender, como la base científica dice, que realmente lo que parece que tocamos no lo estamos tocando. Realmente lo que hacemos es repelernos. Yo intento tocar este micrófono, intento tocar el trípode, y aunque parezca sólido, no lo es. Yo lo que estoy haciendo es repelerme, ¿vale? Por polaridades, ¿vale? Tampoco soy científico, pero bueno, es lo que he entendido y demás, y he venido investigando, ¿no? Entonces, todo es energía, ¿por qué? Porque todo está en movimiento. Este trípode, esta mesa, este vaso de agua, todo está en movimiento, todo es vibracional, todo son a cuestiones, o sea, desde el punto de vista atómico, es algo que se está moviendo y vibrando a una velocidad muy alta, ¿vale? Ujú. Cómo se vibra y cómo se mueve? A través de la energía. Una vez decodificamos esa función, decodificamos esa manera de poder llegar a las cosas vibrando de la manera que las cosas, porque también tiene un código vibracional que debes, como pared, debes atravesar y de saber atravesar. Una vez decodificamos ello, entonces podemos maniobrar, perdona,
con las cosas que parecen tangibles, pero no son. Vale. Y explícame qué relación hay entre las terapias energéticas y esto que acabas de mencionar, porque claro, eres maestro Reiki. Sí, Entonces quiero que me expliques cómo funciona el Reiki y que me lo expliques desde este punto de vista que comentabas de que, oye, pues que nos repelemos, que no nos llegamos a tocar y que todo es energía, porfa. claro. Em, si entendemos esto, ya desde un principio, perdón, que la energía, bueno, que en realidad las cosas sólidas son campos, son conformadas por campos electromagnéticos y demás. Ya después pasamos a lo que es la expansión del ser humano, digamos, ¿no? La expansión electromagnética, no solamente desde, desde el punto de vista áurico, sino también desde la influencia que podemos tener desde este cuerpo físico, que es en definitiva una batería, porque tenemos electricidad dentro, movemos energía dentro. Desde un punto de vista ya expansivo, podemos influenciar directamente en el campo, no solamente el campo áurico del paciente, en este caso, la persona a la que estamos tratando energéticamente, sino en su interior. ¿Vale? Es como, digamos, un poder invisible, digamos, como un poder cuántico, una energía que no se ve, pero que actúa directamente cuando, en este caso, pones las manos encima de la persona que vas a tratar, ya sea en los chakras diferentes, ya sea en el cuerpo entero o directamente localizado donde está, por ejemplo, tumores, el cáncer, donde haya ciertas trabas, ¿no? Que en definitiva, ¿qué hace la energía? Decodificar ese código vibracional que está conformando esa enfermedad, en este caso, para diluirla. Diluirla, trabajarla, ¿vale? Y sanarla o por lo menos mejorarla y tratarla. ¿Y cuántos tipos de Reiki hay? Bueno, eso es algo que me gustaría decir, porque hay muchísimo Reiki por ahí que realmente no deja de ser una mezcla de lo que ha sido, bueno, a ver, se considera original, se considera real con lo que es el occidentalismo. A ver, realmente hay 4, 5, si no me equivoco. Está las maestrías que poseo, ¿no? Está el reiki tibetano, el reiki, usui japonés, tradicional japonés, ¿vale? Ese sería la base. Esa sería la base porque una vez, o sea, no puedes, no se deben saltar, no sé, como un colegio y demás, como se está aprendiendo, no se puede saltar de un primer grado a un tercero, a un quinto, porque tienes que primero tener la base. En este caso, la base significa tener un campo energético que debe ser madurado, debe ser condensado, debe ser tratado, tú mismo tú debes ser limpiado también energéticamente. Por lo tanto, desde un principio la base es el, digamos, el Reiki tradicional japonés, ¿no? Que deriva de Mikao Usui, ¿no? Después está el segundo, que puede ser el Komyo-Usui, que es un poquito más, va de mudras, pero bueno, aunque tienes, por supuesto, sus diferencias, va mucho todavía sobre la tradición, digamos, japonesa de Mikao Usui, ¿vale? Ahora metemos un buen salto y digamos, cambiamos, y se nota también desde el punto de vista ya energético, más maduro y más focalizado en ciertas cosas, porque a medida que es importante saber que a medida que vas avanzando en Reiki y en sistemas, también vas avanzando en simbología. Te instalas más simbología, ¿no? O te instala el sensei, tu maestro sensei en este caso. Está el tibetano tántrico, ¿vale? Después viene el Karuna Prakriti, ya que es un sistema hindú también, donde en este caso, imagínate tú, la última vez, bueno, el que tuve fueron 26 símbolos más que se te instalan, ¿vale? Para trabajar cada uno con su objetivo, ¿vale? Y su carga energética, además, específica. Ujú. Y después está el que ahora el sábado realizo, que es el egipcio, el Chequen, que viene ya, digamos, más simbología para instalar, con otros objetivos, una simbología resume varios símbolos anteriores, otra no, pero bueno, cosas diferentes, definitiva. Es un tema bastante... ¿Y para qué es necesaria la simbología en el Reiki? Porque la simbología, como decía Jung, la simbología, aparte de ser, es cuando se entiende lo que es el lenguaje de la psique, la simbología trae consigo, inclusive ya desde el punto de vista de la vida nuestra material, trae consigo energía. Esos son, esos son símbolos que son canalizados, que no tienen 20 años ni 30 años. Son símbolos que pueden tener miles de años. Por ejemplo, el tibetano tántrico tiene el Om, que todo el mundo conoce en lo que es
la espiritualidad en sí, ¿no? El típico Om, ¿no? mm. Que conoce todo el mundo. Eso tiene una carga milenaria energética. Primero fue canalizado por una persona, o no, eso hasta ahí yo no lo sé, pero sí fue canalizado y eso se carga automáticamente, ¿no? ¿Qué hace eso? Eso se guarda, esa memoria energética se guarda en el símbolo y su trazo, porque también debe ser trazado como puerta, como llave. Cualquier llave no abre una puerta, cualquier puerta. Para cada puerta necesitas una llave específica, ¿no? Hay Ujú. llaves maestras. Pero bueno, normalmente la abres con una específica. Bueno, en este caso, cada símbolo tiene su trazo y cada trazo también conlleva abrir una puerta energética que deriva también de esa energía que posee el mismo símbolo. Volvemos a lo mismo que es no romper paredes de manera bruta o no abrir puertas rompiéndolas, sino de manera vibracional que concuerden para tú atravesar esas columnas. Vale, y ahora el tema controversial, porque claro, tú conoces bien también a la quinta columna como yo, y ellos dicen que cualquier terapia energética, ¿no? Por ejemplo, pues el tema del Reiki o las meditaciones o las oraciones tienen el Sí. peligro de que puedes atraer energía negativa. Parásito energético, en la quinta columna los llama bichos. Antes me comentaban fuera de cámara que no son demonios exactamente. Entonces, vale, quiero adentrar en este tema y que me explique por qué no son demonios y cómo en estas terapias energéticas son capaces de entrar tanto seres de luz, como me comentaba, o pueden entrar estos bichos parásitos energéticos. Vale, antes que nada, enviarle un saludo a Ricardo y a Antonio. José Luis. José Luis, perdón. José Luis, de hecho, asistí creo que a la primera conferencia que tuvieron, que hicieron, creo que fue en Madrid, si no me equivoco. Y la verdad que los sigo mucho, ¿vale? Los sigo mucho. Hay ciertas cosas que no concuerdo con ellos, pero en su mayoría sí. Más bien la base de que este mundo está gobernado, está manipulado, puede ser para bien o para mal, ya eso lo podemos hablar si quieres, pero por otras entidades, ¿vale? En el mundo de las energías, como bien naturaleza humanas diferentes hay, o bueno, hay una raza humana, pero bueno, naturalezas diferentes en plan, en etnias, colores, culturas y demás, yo creo que también, y estoy convencido ya por el tiempo que llevo trabajando con ello, y digamos, las pruebas empíricas que he tenido, no solamente con pacientes, sino también en mi vida, me he dado cuenta que también existen otras naturalezas. Existen, y ya no quiero decir desde el punto de vista, más bien volvemos a lo mismo materialista étnico o social, como nos lo planteamos o conocemos aquí en la tercera dimensión, sino más bien desde el punto de vista energético, ¿vale? Son entidades inteligentes, así aceptamos ya que existe una conciencia inteligente, lo son, pero que no tienen por qué poseer un cuerpo, ¿vale? Ujú, Entonces, yo generalmente, y no quiero dar una respuesta lo más sólida, digamos, no quiero convencer a nadie, sino más bien desde el punto de vista personal, ¿vale? ujú, Esto es muy personal. Sí sé que por alguna razón las entidades negativas, oscuras o lo que sea, sí son las primeras que se te presentan. Debe ser porque también conocen nuestras debilidades y quizás es lo más fácil de penetrar, de influenciar en el hombre para hacer lo que ellas quizás quieren hacer, ¿no? ujú. Puede ser, llámese chupar energía, vivir, hasta poseerte directamente, ¿no? Entonces, pero sí sé que está la esencia de cada cual, como te comentaba. Estamos las personas que vibramos de una manera y vibramos de otras. Creo que para saber qué es la luz hay que también no solamente conocer de teoría las sombras, sino también experimentarlas, digamos, ¿no? Hay personas que se van a una experimentación de la luz muy hacia el fondo de todo y no salen nunca y además les gusta y permanecen ahí hasta morir. Hay personas que las tocan, las miran, saben que existen, uy, ahí no voy a seguir porque ya mi esencia no me lo permite. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo, Frank? Y mi energía es luz y mi energía es sanadora, mi energía es blanca, lo que se traduce en lumínica, luminiscente. Entonces, pero sí, sí, creo efectivamente, regresando a lo que planteas tú, creo que sí existen entidades, porque como energía en sí es una, es una intención. Si tú vas con una intención energética proyectada hacia la luz, ¿vale? Por mucho que haya entidades oscuras de por medio, tú al final vas a dar una curva, ella sabe que tú las viste, sabe que existen,
pero ya no pueden contigo. Ya, Mm. ya conoces ese código, esa intención, esa energía, ya la sabes. Pero para eso, claro, necesitas experimentar y practicar mucho para Claro, aprender a diferenciar, porque claro, claro, como bien se dice también claro. en el cristianismo, pues el mal es muy sutil, ¿no? El demonio es muy sutil. Es muy sutil. Entonces, claro, esas entidades también serán muy sutiles y tienes que tener un montón de práctica. Entonces, claro, ahí es lo que avisan la quinta columna del peligro que puede tener. Pero te he traído porque precisamente tú me decías, oye, yo quiero hablar de la parte positiva de todo esto Sí. porque la tiene. Sí, a ver, la parte positiva es enseguida. O sea, te das cuenta, bueno, cuando ya tú, esa curva que has dado, ¿no? Digamos que estas ya se han dado cuenta que tú no te vas a detener en ellas, ni van a poder ellas poseerte o transmitirte cualquier tipo de vibración que no es la que está acorde contigo. Entonces ya pasamos a un siguiente nivel, digamos, donde tú, bueno, está bastante resumido, porque esto tiene un proceso de meditación, de crecimiento energético, visualizaciones, podemos después tocar un poquito lo que es la apertura del tercer ojo, la educación en ello. Entonces, tú vas madurando energéticamente también, tu cuerpo y la máquina de tu cerebro, ¿vale? Entonces, una vez identificas ello, ya sabes automáticamente y sabes automáticamente, perdón, cómo tú vibras, lo que te llega entonces es una información y también tú lo vas pidiendo con una intención, te llega la información la cual, es que no quiero decir crística. Vamos a poner crística, ¿vale? No quiero decir que Jesucristo ahora mismo se me ha aparecido, porque a mí no se me ha aparecido, pero es crística. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando meditas lloras de alegría. La intención que tú quieres y sabes es la que tú estás vibrando desde el amor. Tú estás, cuando pones las manos encima de alguien y lo estás tratando energéticamente, tú quieres sanar la enfermedad. Tú quieres que esa persona desde el corazón, además es algo que tú vives desde el corazón, te retroalimentas tú mismo, te sientes cuando canalizas y esa persona se va, te sientes lleno de vida, pero no de vida porque le has extraído la energía que tu bicho instalado quería. No. Tú, esa persona, después cuando se va a su casa y te manda un mensaje o regresa a tu consulta, te dice, Fran, es que me siento, por ejemplo, yo tengo pacientes con cáncer, ¿vale? Que dan quimio, que le dan quimio y demás. Esas personas me dicen, Fran, yo primero que todo, quiero aclarar, yo no le digo a nadie que no vaya al médico y al hospital. Las personas la ciencia existe y existe también para bien. Pero bueno, esto es una terapia alternativa reconocida en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, cuando esa persona te escribe: "Fran, yo me doy toda la quimio, pero la quimio de cierta manera, vale, me ayuda, pero me quita todas las fuerzas. Cuando yo voy a verte y salgo, em, tengo ganas de vivir otra vez. Me das esa energía vital, llámese prana, llámese chi, llámese ruach en hebreo, que es una energía vital, digamos, que viene del amor, o sea, vibra en el amor, vibra, volvemos, en la armonía, en la paz, en la vida, en todo lo que conocemos o entendemos como belleza y vibra positivamente. Entonces, cuando ya tú reconoces eso, dime tú entonces cómo yo puedo pensar que detrás de mí hay un bicho o una energía negativa que me da eso, que me da ese poder, bueno, poder entre comillas, pero ese don para realizar estas cosas. Si yo dijese que al principio me lo dio o me lo da 2 o 3 veces para, saca como pez en el agua, lanzarme un anzuelo y después ya hacer conmigo lo que le da la gana, yo te diría, ya te hubiese dicho: "Mira, Nando, te voy a hablar muy por el contrario". Me captaron desde la inocencia del amor, la paz y la armonía, para después entonces, convertirme quizás en una persona que no soy. Mm. Pero no, ya son muchas las pacientes que he tenido con ellos. Fíjate que en el cristianismo decimos que hay veces que el demonio te puede dar consolaciones que son falsas. Pero claro, creo que es bastante fácil distinguir cuando tienes una consolación que viene de, pues lo que tú decías, de esa energía crística, ¿no? De esa información crística, o de Dios, del Espíritu Santo, que da igual cómo lo llamemos, ¿no? Sí, sí. Que es muy fácil diferenciar cuando te viene de Dios que cuando te viene esa consolación del demonio, porque la del demonio es prácticamente súper a corto plazo, al día siguiente vuelves a estar mal, tal. O sea que creo que es fácil distinguirlo, ¿no? Em, Perdóname que te interrumpa, pero además el demonio, yo no le llamo demonio, yo más bien me voy por las energías, ¿vale? Ujú. Energías de alta, baja intensidad, oscuras, intención, ¿vale? Pero, yo creo que, como bien has dicho tú, como hemos conversado, primero te da 2 o 3 oportunidades, pero después ya va a saco. Y ya te pide directamente
Porque hay que entender lo que es que, a ver, yo no veo nada, yo no ando por el mundo viendo nada, porque además yo he cortado eso para no seguir energéticamente a que se me proyecten cosas fuera de esta, de la, fuera del, o sea, de lo que es la visualización cerebral, ¿no? Ujú, No que, como, bueno, ver, como lo que se suele decir, ver los muertos, ¿no? mm, Ver los muertos. Yo, yo he parado eso porque no quiero que se me materialicen fuera, ¿vale? Pero sí, ellos enseguida quieren un precio, como dices tú tienes que pagar enseguida por algo, ya sea desde el punto de vista energético, ya sea desde el punto de vista físico de alguien. Hay un intercambio que tú te das cuenta que es que ya yo quiero que tú ahora me des a mí algo que en tu esencia, si tú vibras desde la luz, desde el amor, la armonía y demás, que a veces mucho suena a cliché o romanticismo, pero no, no, es así. Entonces ellos no se van a meter más ahí. mm. O tú te das cuenta que eso que está trabajando contigo no te está pidiendo nada a cambio. Si lo entendemos desde un punto de vista de la quinta columna, quizás podrían decir, bueno, vale, Fran, ellos ya se están nutriendo de tu energía, pero olé, o sea, si a mí no me dejan tirado en un sofá, muy por el contrario, me dan más o les sirvo con un poco de esta energía, ¿me entiendes? Sí. Pues no, hasta ahora nada. Y ya llevo un tiempo, o sea que, Sí, y lo que tú has dicho, que siempre te piden algo a cambio, que es como un contrato inconsciente que haces con esas energías inteligentes o esa información inteligente y que no te estás dando ni cuenta y estás haciendo ese contrato. claro, 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 claro. Peor es cuando lo haces consciente. Ahí volvemos otra vez a la esencia de los seres humanos, de cada uno. Y una pregunta, Fran, porque esto siempre me ha quedado pensando mucho. Hay mucha gente que no cree en estas cosas, es decir, Sí, no cree que exista el bicho ni el sí. demonio, da igual cómo lo llamemos, ¿no? Los parásitos energéticos, información negativa. ¿Cómo tú has llegado a creer en su existencia y las personas que nos siguen, pues algunos dirán estos están flipados y otros pues a lo mejor tienen razón en lo que están diciendo? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente sea consciente de todas estas cosas, no? A ver, los flipados son los que han generado cambios trascendentales en la humanidad, ¿sí? Ya, también No es los verdad. supercuerdos, sino los más flipados. A ver, yo vengo de una familia, ya esto a mí no me viene, bueno, te voy a hacer una pequeña historia, no me viene porque sí, a mí se me apareció la Virgen y ya yo, ¡oh! Ya lo veo todo. No, 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 o sea, yo hay cosas que como creo que la quinta columna también lo ha planteado o muchas otras también personas serias, ¿no? También lo han planteado. Hay un componente genético, ¿vale? Yo me enteré de esto ya con más de 30 años, porque a través de familiares de mi abuelo. Bueno, mi padre nunca me contó esto, ¿vale? Mi abuelo también, que heredó de su padre de Galicia, lo que es el tema espiritista y demás, él lo tenía, ¿vale? Él no cobraba ni nada. Bueno, su madre y demás, no, su padre no lo cobraba. No era un negocio espiritista. Pero sí tenían estas cosas, ¿no? Del tema energético, del más allá, llamado más allá. Entonces, yo una vez, cuando era adolescente, mi padre, que sabía que mi abuelo tenía esos dones, pero nunca me, ya mi padre murió, pero nunca me dijo nada. Te voy a llevar a casa de tu abuelo para que te tratar ciertas energías de índole de ansiedad. Bueno, tenía 16 años, estas cosas de adolescente. Mi abuelo es un cierto ritual, que ahora mismo no importa, pero bueno, un cierto ritual y yo sí creo que hubo una transferencia ahí, porque este tema se ha tratado ya. Yo sí creo que hubo una transferencia o una identificación de su energía o con lo que él trabajaba. No sé si, bueno, abuelo no estaba muerto, ni era una persona mayor, quizás esa entidad o esa energía dijo, uy, este se me va a pirar pronto, me voy a colar en Frank. No sé, no creo, pero bueno, de cierta manera una identificación áurica porque sí hubo un intercambio energético y a lo mejor se me coló eso ahí, ¿no? Se me coló, imagínate tú, suena un poquito mal, pero yo me gusta decir, me transfirió esa herencia Vale. positiva para trabajar bien con ellos. Entonces, hay cosas que en la vida tú no te vas, no le vas haciendo caso. A partir de ese momento no le vas haciendo caso porque no te quieres, muchos te van a tildar de loco, este es raro, o este que tú ves, o sientes, o escuchas. Mejor entonces te callas la boca, Si ¿no? quieres encajar en la Quieres sociedad, encajar en la sociedad porque entonces tú escuchas, bueno, si tú ves algo y no, tú tienes que ir al médico a tomar una pastilla, pues tú estás ido. Yo estudié música, también el arte me emancipó mucho, soy licenciado en música, bueno, tengo muchas cosas. Y, en esa época, ¿no? Y entonces, a través de la música también, que ese código emancipó muchísimas más cosas. Y siguió la vida, y yo sabía que había algo, de hecho,
me sucedieron varias cosas, pero bueno, no fue hasta que uno, como te comentaba, uno es ya consciente del yo y es maduro y dice, se acepta como es, que de repente dije, voy a escuchar, no las voces, porque yo no escucho voces. Tengo suerte de no escuchar voces, no las quiero escuchar tampoco. Pero sí hice caso a ello y me abrí a este mundo, ¿no? Entonces, ¿tu pregunta era? Sí que ¿cómo has llegado a creer en esto? Ya, Porque, claro, o sea, ya, según lo que me están contando, entiendo que esto es más algo más, aparte de genético, que te tiene que venir como a veces desde pequeño, de mayor, te tiene que pasar algún tipo de experiencia sí, en la que te anime a creer. Pero si no te pasa algo, no te llega esa información por lo que sí. sea, como que es muy difícil de creer esto, ¿no? Claro, requiere entonces de una, ya, si no es genético y que familiares tuyos se pongan en contacto y te digan, espera un momento, vamos a sentarnos y te voy a contar quién fue tu abuelo y tus antepasados, ¿no? En este caso viene por la parte de Galicia, ¿no? Eh, debes tener bueno, un gran deseo de investigación, de preguntarte, cuestionarte, aunque seas un científico, porque muchos científicos han sido herméticos, mismo Tesla, ¿no? O psicólogos, ¿no? Entonces, debes entonces cuestionarte mucho y eso generalmente llega con la madurez, un poco más que te centras en ti mismo. Empiezas a escuchar esos deseos sin que te moleste el mundo externo, ¿no? O lo que pueda pensar de ti. Pero bueno, yo sí tuve experimentación. O sea, sí viví, sí constaté muchas cosas a lo largo de mi vida que me sucedieron. Una vez cuando tenía, creo que tuve 17 años o antes, me caí de un muro, de repente me levanto y algo me llevó hacia una luz, me cogió energéticamente, estaba yo a, no sé, a 15 minutos de mi casa y me llevó en plan, digamos, no zombie, pero como que algo me está llevando hacia mi casa y cuando llegué a mi casa le digo a mi madre, recuerdo, mami, yo he salido de casa hoy. Puede haber sido un episodio, vale, pero yo sentía que algo me llevaba, me Mm. tiró y me llevó hasta ahí. Entonces, como otras cosas, por ejemplo, un poquito más de índole clarividente, que yo le decía a los amigos y decían, pero ¿y esto de dónde tú lo sabes? Y hay ciertas cosas que te, ¿no? Pero lo comencé más a experimentar cuando tuve ese contacto energético con mi abuelo, Ujú. con mi abuelo. Y te quiero preguntar ahora por el tercer ojo y que me lo relaciones con la clarividencia, porque creo que está relacionado. Y me Sí. hablabas antes de cómo aprender a abrir este tercer ojo, porque no está abierto de por sí. No, a ver, esto no es de ahora, esto, lleva es una, es una actitud, es una técnica milenaria, ¿vale? No estamos hablando de, es que ahora recuerdo lo de trepanación, no hay que trepanarse en la cabeza de ningún tipo, no es un tercer ojo que te abren o un hueco que hay que, no, es simplemente una disciplina. Importante es lo que te venía comentando. El tercer ojo se menciona muy fácil en las redes sociales, en el mundo. Hay que abrirse el tercer ojo para ver las cosas, para sentirlas así. Pero es algo que también requiere de una educación, ¿vale? Es un espectro, es algo en tu vida que abre un espectro de sensaciones, experimentaciones energéticas y visualizaciones. Eh, vuelvo y repito, no nos vamos a ir a la ciencia ficción de ver fantasmas y los llamados muertos. Mm. No. La visualización ocurre aquí. Eso se traduce y tú lo ves sin ver, ¿vale? Lo sabes sin saberlo. Entonces, la apertura del tercer ojo se ha realizado en diferentes culturas, que inclusive que no tenían ninguna interconexión entre ellas, a través de diferentes rituales. Hay diferentes maneras de llegar a ello. Está, por ejemplo, en mi caso está el tarot arquetípico de Jung, por ejemplo, con ciertas otras técnicas como es la propia creación del DMT que tú en tu cerebro produces, ¿vale? No cogerla de una fuente externa, como ayahuasca, o los que han consumido LSD, o los que han los viajes estos con hongos, no sé, ¿no? Con psicodélicos, digamos, ¿no? Que aclarar que cuando tú hablas del tarot arquetípico, no es el típico de lectura de No, no, no. cartas, claro, No, porque no, eso no. mucha gente lo relaciona, ¿no? De escucha tarot y ya piensa en el que No, te no, lee las no. cartas No, y no, tal. no. El tarot es un libro de la vida. Si quieres podemos llegar ahí. Pero el tarot, lo menos que puede hacer es leer las cartas. Y vamos a ver cómo lees las cartas también, porque leer las cartas no es coger el librito y aprendértelo de memoria.
Pero bueno, entonces es un proceso que tiene diferente, puede ser realizado, puede ser emancipado, puede ser desarrollado en tu cerebro, en la glándula pineal, que es la que está dormida y necesita vibrar, volver a ella, porque muchas veces hablan de lo que es la clasificación de la misma. Mm, Entonces, puedes llegar a hacerlo, eso yo lo hice a través del tarot arquetípico de Jung, ritualista, pero también hay gente que lo hace a través de viajes de una índole u otra. Yo no conozco todos, pero sí sé que lo que hay que hacer es fundamental es mover el agua de tu cerebro, el agua de tu cerebro, digamos, ¿no? Mover, vibrar. Entonces, despertar lo que es la glándula pineal. Ella empieza a vibrar, empieza a vibrar, empieza a vibrar, y es de una manera así ya, digamos, rápida, comercial, conocida, es una antena que ujú. empieza no únicamente a emitir, sino a recibir. Claro, y eso no hay el peligro de recibir tanto informaciones positivas como negativas. O Sí, sea, cuando abres el tercer ojo, claro, vamos a introducir otro tema importante que me comentabas, y es que esto es muy importante hacerlo con un maestro porque, claro, tú solo puedes ser un peligro grande. claro, claro, claro. Yo eso lo he hecho como un maestro, pero además una persona que no se dice maestro porque sí, como hoy día que todo el mundo es maestro de todo y todo el mundo hace todo. Y yo te abro el tercer ojo mañana. No. O sea, personas que tienen ya una edad, tienen un recorrido hermético, como ocultista o lo que sea, que tú confías, ¿entiendes? Yo en este caso, ¿vale? Y porque en la apertura del tercer ojo, como bien dices tú, no es yo abro el tercer ojo y lo veo todo. Eso requiere de una educación y un acompañamiento, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando tú abres el tercer ojo, tú abres a un mundo donde están las energías positivas, están las energías negativas, bajo o alto astral, como quieras llamarlo, pero el flujo informacional es demasiado extenso, demasiado, demasiado amplio. Entonces todo te empieza a llegar de una manera muy rápida y tú tienes que masticar, masticar mucho, discernir, perdón, filtrar. Y aparte, entra lo que es un poco de confusión, que fue lo que me pasó a mí al principio, em, porque tú tienes una máquina que es el cerebro, que es creativa también. No todo por lo que empiezas a ver o sentir ya es del más allá o estás ahí conectado con la fuente o con la latiz de Jacobo Greenberg. No, hay muchas cosas que son producto de tu imaginación. Entonces tú tienes que saber, igual que con lo que es la visión remota y demás, tú tienes que adiestrar y saber qué cosa es algo que es real, pero no es parte del proceso creativo de tu cerebro, que imagina, de la imaginación, ¿no? Claro, porque yo muchas veces cuando me han dicho, oye, visualiza algo tal, te lo estás imaginando muchas veces completamente tú. Claro, que el cerebro es una máquina muy potente, es poderosa. Y más si eres una persona, por ejemplo, que has estudiado artes, que de por sí ya es, ya sea música, ya sea un pintor, ¿no? Que te tira todo el tiempo de esa parte creacionista de tu cerebro y tienes que visualizar y aprender y desarrollas esas capacidades de una manera muy... Entonces, no va de eso. Tienes que aprender a discernir para tener una información fiel de que efectivamente lo que la energía o vuelvo a repetir, la información es de otro, no quiero decir, de otro, de un universo paralelo que vibra de una manera diferente y te está dando una información, Ujú. ¿no? ¿Y para qué sirve la visión remota? Bueno, esa es otra cosa. Cuando tú abres el tercer ojo, eh, hay ciertas capacidades que tú empiezas a desarrollar. Es como volvemos a la paleta de servicios, si lo queremos llamar así, que te ofrece el tercer ojo. La apertura, digamos, lo que es la apertura se llama tercer ojo, pero más bien viene de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que se llama tercer ojo porque tú empiezas a sentir cuando te vas conectando con él realmente como que presiona la parte del lóbulo frontal, ¿no? Se presiona. Sientes una cierta presión que te dispara hacia arriba y sabes que te estás conectando. Entonces, claro, es como una sensación que viene aquí. De hecho, cuando abres el tercer ojo, que de alguna manera se te ha abierto, ahora llego a la pregunta, pero es que es un tema largo, es un tema que me gusta también explicarlo para que se tenga un poco conciencia de que no es a la ligera esto. Tú sientes como que ¡pah! Algo te hace así, ¡pah! Aquí. Una y tú le dices a tu maestro: "¿Me tocaste algo ahí para?". Dice: "No, no, no, si yo no". ¿Tú lo sentiste? Efectivamente, es como algo que te ha venido
¿Como un pinchazo de abeja o? No, no, no duele, pero es como el que coge, te hace en la piel algo así, como si un dedo, este dedo yo tuviese hecho así, hecho así. Vale. Entonces tú sientes efectivamente que bueno, en definitiva, después que tú abres el tercer ojo y lo educas con tiempo, porque también la morfología, como el que medita mucho, que la morfología de su cerebro cambia, ¿vale? Físicamente hablando, sufres de ciertos dolores de cabeza que ya no son normales. eh, Te vas adaptando al cerebro, ¿no? Lo vas actualizando con Mm, nuevos hardware, ¿no? Para ese software esa actualización que te han metido, ¿no? Entonces, después que pasas ese proceso, te das cuenta de que vuelvo a lo que es a la pregunta. em, Se te abren una paleta, un abanico de posibilidades. Hay quienes desarrollan una intuición multiplicada por 2000. Hay quienes desarrollan poder ver quizás seres que no se pueden ver. Y ya entonces, personas que desarrollan lo que es la llamada visión remota. ¿Qué es la visión remota? De hecho, no es algo que diga yo de nada. Inclusive ha habido programas militares en los Estados Unidos mm, con el Stargate y estas cosas y para pelear a la Unión Soviética. La Unión Soviética también tuvo ese programa con personas que tenían esas posibilidades que trabajaron con ellas. De hecho, hay una mujer que se ha hecho muy viral en las redes sociales, Angela Ford, que me encantó porque ella trabajó para el Pentágono, ¿no? Y habló mucho de este tema, ¿no? Lo recomiendo. Entonces, em, eso es otras de las posibilidades que tú desarrollas. ¿Qué es la visión remota? No es ciencia ficción, o por lo menos conmigo, pero yo veo las cosas un poquito de verdad estando más con los pies en la tierra, ¿vale? De que tú cierras los ojos así y ya tú ves te vas al Taj Mahal o te vas a las pirámides y te metes un viaje. Así. No, eso es un proceso el cual tú cierras los ojos, te concentras y de cierta manera, en este caso, pongamos por ejemplo cuando yo lo he aplicado a personas. Voy a poneros un ejemplo. Una prueba que me hicieron. Estoy en el sofá de mi casa, tranquilo, y viendo la tele, inclusive. Y me dice un amigo que me conoce, ¿no? Y me dice que sabe que poseo esa gracia. Yo no quiero decir don y poder porque me suena muy egocéntrico. Esa gracia. Oye, estoy en un lugar, yo sé que, yo sé que tú sabes que estoy en Japón, en Nueva York. Te voy a poner, pero no, quiero que me digas dónde estoy y cómo es el lugar en el que estoy. Entonces yo le digo, yo sé que te llamas fulanito de tal, pero me hace falta entonces tu nombre, tu apellido y me hace falta tu fecha. ¿Por qué? Porque hay unos ciertos datos que tú debes, no sé si es que para identificar esa alma que está viviendo en ese cuerpo con ese nombre y ese apellido en este momento aquí, debes tirar hacia arriba y preguntar para bajarte la información de esa nube con esos datos que identifican a esa persona en específico. mm. ¿Me entiendes? Sí, Que no como sea buscar un otra. archivo en el ordenador y necesitas cierta información para encontrar ese archivo. Perfecto. Que no se confunda con un Fernando, un Fernando con otro Fernando que quizás tiene un apellido igual, pero son personas diferentes, ¿vale? En este caso. Bueno, en este caso yo lo encontré. ¿Por qué? Porque yo tiro a la nube, voy a poner la nube como ejemplo, a la latiz, dirían otros, o a la fuente. Y entonces aprendo ya como ya tengo un poco entrenado, digamos, lo que es el discernimiento, ¿no? Digamos, la separación de lo que es creativo, porque el cerebro empieza a disparar creaciones. Porque él quiere mostrar, es como si no quisiese realmente que tú vieses sin ver, Ujú, como si hubiese una pared, que no puedes hacer eso, pero bueno, la estás vulnerando, ¿no? Entonces te empieza a tirar imágenes creativas, porque tú tienes el deseo de saber dónde está esa persona, pero no, si tú estás, digamos, un poquito, tienes callos y demás en ello, tú haces así y dices, no, esto lo voy a barrer, entonces vas buscando patrones repetitivos de imágenes que se visualizan en consonancia con sentimientos en el cerebro, aún tú teniendo los ojos a veces abiertos o cerrados. Haces así, miras al lado, puedes hacer así o puedes mirar hacia y estás preguntando, entonces estás buscando esa conexión y esa conexión entonces empieza a bajar, te dice, le dices a la persona, por ejemplo, esto sí es real, vale, esto no es un ejemplo, esto es real. Veo la pared, hay una pared como que me suena, está azulada, azul, pero más que azul, hay un plato, como algo colgado en la pared que es redondo, puede ser un plato, pero tiene como dibujos así, en plan mosaico, o cosas así como garabescas, de color azul. Entonces tú te caes la boca. ¿Es así o no?
La persona te dice: "Sigue", porque no te quiere delatar. mm, O sea, no te quiero de no te o te puede decir: "Vas bien", porque claro, él me está probando de cierta manera, y si él me dice: "Vas bien", es que esa imagen en un 95% es fiable a lo que yo dije, a lo que he descrito. Si no me dices: "Vas mal". Y cuando ya entonces él me dice eso, automáticamente ya yo sé que estoy conectado con la persona o el alma que yo quería encontrar. Es que fue localizada. Entonces yo puedo seguir. Ya yo la localicé. Localicé a Fernando en Nueva York, en el lugar donde está. Entonces yo sigo. Entonces veo de repente, bueno, pero veo gente, veo como que sonidos de plato, como que gente conversando y te veo que en las manos tienes algo. Y me llega como que un menú, pero no un menú, el menú quizás fiable que de él, sino un menú la representación de un menú de un restaurante. No es el de él, sino el cual. Pero entonces se te repite ese patrón. Entonces, ¿qué te dice? Tú estás en un restaurante. mm, Tú estás en un restaurante, los platos, no sé qué, un menú, me sale el menú, que sé, y tal vez que ayer me fui o hace 3 días fui al menú por 7 euros de fulanito de tal, pero se me repite, se me repite, se me repite. Entonces tú confías y dices, tú estás en un restaurante y tienes un menú en la mano. Efectivamente, sigue. vale, Entonces tú vas poco a poco llegando así hasta que ya logras la imagen y después tú dices, tú estás en un lugar tal, en un restaurante italiano tal, donde inclusive había un menú que, porque mira, por ejemplo, interesante, es que me sale Ana Frank, la niña, ¿no? Me sale Ana Frank, y dice, bueno, estoy en italiano, estoy en Nueva York, no, aquí nada Ana Frank, pero yo estaba tan convencido de que algo tenía que ver con Ana Frank, ese restaurante, que yo le dije, espera, busqué en internet, busqué ya sabiendo el nombre del restaurante, dónde estaba y demás, y que era una trattoria, había tenido un menú, hacía ya tiempo que lo habían quitado, que se llamaba Ana Frank. Y los judíos del barrio judío de Nueva York protestaron de ponerle un menú o un plato, lo que sea, que se llama. O sea, el histórico que yo tiro, la información histórica del lugar, ya me estaba dando otros datos que no me preguntaron, pero otros datos para que, como pistas, yo encontrara ese lugar. Y era que efectivamente, no es que Ana Fran ni nadie hubiese estado por ahí, pero había un menú y eso no sabía ni este compañero. claro. ¿Y los beneficios de esto? O sea, ¿para qué serviría esto, para aplicarlo como en tu A ver, vida? militarmente y estas cosas se han utilizado Hombre, militarmente sí, como pero espionaje. para una persona normal, ¿de qué le sirve esto? Yo no lo utilizo mucho, no lo utilizo mucho porque en definitiva, bueno, hay gente que oye, Fran, ayúdame a encontrar una llave que no encuentro porque no sé qué, no sé cuánto, y estoy perdido, necesito entrar y hago así, digo, bueno, vete por aquí y veo una chaqueta. A ver, uso así, no, yo lo utilizo como, digamos, una expansión más de mi conciencia, que es para temas energéticos y demás, ¿entiendes? Vale. No, pero es como un servicio más que te presta. ¿Y la clarividencia? La clarividencia ya es otro tema. La clarividencia es, digamos, la emancipación, digamos, de tu conciencia hacia un inconsciente colectivo que desde el cual te permite, volvemos a entrar a un lugar, a un sitio. Bueno, de hecho existen los registros acásicos y estas cosas, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Pero, digamos, hay un consciente colectivo donde tú te puedes llevar esa información, ¿para qué? Para ayudar a la persona, en este caso ayudarla, o decirle, porque realmente es como que no existiese el tiempo, no existiese realmente este tiempo lineal que conocemos nosotros, sino más bien, hay muchos tiempos, o hay muchas vidas que están sucediendo. Bueno, el desdoble de la teoría El del desdoblamiento del el tiempo. desdoblamiento del tiempo, ¿no? Entonces, tú te bajas una información que ya está prescrita. Es que, por ejemplo, cuando yo hago una tirada de tarot, yo muchas veces le digo a las personas, yo tiro el tarot, pero lo tiro, pero ya esto ya sucedió. Esta pregunta que tú me has hecho ya sucedió, esta carta que yo voy a sacar ya sucedió. Yo no estoy tirando, es lo que estábamos hablando anteriormente del tarot, yo no estoy tirando una carta o estoy haciendo una tirada esperando a ver qué me dice el resultado de la carta según el librito. Mm, Según como decía mi maestro cuando aprendí, me dice: "Vamos a aprendernos la teoría, vamos a aprendernos las cartas, bien, vale, la teoría. Pero te vas a dar cuenta después", además me dijo con la gracia que Dios te ha dado, que no vas a necesitar leer el tarot. Tú lo haces porque estás haciendo
algo figurativo, visual para la persona y porque, bueno, de cierta manera tú estás viendo. Pero ya las cartas te van a hablar solas. Claro, llega un momento en que la información te llega en el momento, ¿no? Claro, porque yo no cojo a nadie y me lo siento y le hago una tirada de tarot. Venga, vamos, chac, 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 ¿qué te dice? No, eso es adivinatorio. Entonces ya tú entras en que, bueno, sí o no, o bueno, este me engañó. No, yo no voy, eso me daría un poco de vergüenza, quizás por lo que soy yo de perfeccionista, ¿no? Yo voy más a que, de cierta manera, estoy conectado con una fuente que va a tirar de esa información clarividencial de la persona y me va a dar una respuesta lo más fiable posible, ¿vale? Es interpretativa, pero lo muy, muy, muy fiable posible. Por eso entonces, ¿para qué? Para no provocar en mí el miedo o el temor de equivocarme, porque no quiero adivinar. No quiero sentirme que estoy adivinando, porque estaría nervioso, estaría en plan de, bueno, ojalá me salga lo que Fernando me preguntó. No, a ver, entonces voy a mirar en la cara a Fernando, a ver sus ojos, según le diga la respuesta, parpadeó, no entonces conocer, ¿no? Gente que es muy buena conociendo lo que es la facialidad, ¿no? Los movimientos del rostro, ¿no? Entonces lo que hacen es leerte tu rostro, no realmente. Entonces eso sí es adivinatorio, pero yo no voy por ahí. Yo confío mucho en lo que yo conecto, en lo que me dice mi ángel de la guarda, que podría tachar otra persona, que es una entidad bicho, pero yo no creo que sea bicho, muy por el contrario, y que me va a dar una respuesta fiable, una respuesta, que acorde a lo que se me ha preguntado, ¿me entiendes? Entonces la clarividencia no es una adivinación. La clarividencia es como intentar dar una información a la otra persona de lo que te ha preguntado. Así entiendo yo. El resto de cosas es adivinación, que está mal, que está bien, perdona. O sea, cada uno es con lo que puede en su vida. Yo no estoy aquí jugando a nadie, ¿vale? Hay gente tarotista muy buena que tienen una lectura de tarot y de sacarte información, psicología detrás, bla, 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 eso es muy buena. Pero para mí la clarividencia es algo directamente conectado a través de un ritual. De hecho, antes de yo tirarle las cartas del tarot, yo he hecho una meditación y me he conectado espiritualmente y energéticamente con algo. ¿Para qué? Para cuando tú vienes a verme, yo estoy conectado. Estoy conectado con la fuente, ponlo así, con la nube, volvemos a lo mismo. No, aquí te voy a tirar el tarot en el banco del parque ahora mismo. No, porque para mí no. Entonces, eso, la clarividencia es energética, energía, inteligencia y conciencial interconectada contigo, tú con ese universo. Lo que me parece más interesante de todo esto, por experiencia propia, es la parte de autoconocimiento de todo esto, porque creo que el tarot, por ejemplo, pues es una herramienta genial de autoconocimiento, Sí, la astrología, toda la parte ya adivinatoria, más del futuro, creo que es algo más, no negativo, pero bueno, sí podría tener ese componente porque creo que es la típica frase, ¿no? Que se dice de, si es bueno lo que te va a pasar, ya no es una sorpresa, y si es malo lo que te va a pasar, vas a estar sufriendo antes de que ocurra. sí. Entonces, creo que con todo tipo de personas mi recomendación es que lo use más como algo de autoconocimiento, como tú dices, de expansión de la conciencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, bueno, de hecho, yo, a no ser que conozca mucho a la persona o me lo pida realmente, yo nunca diría que esto va a ser malo o esto es muy bueno, es bueno, perdóname, las buenas noticias siempre se acogen muy bien, ¿vale? Pero yo creo que es más bien un tratamiento de cómo ir llevando tu vida a partir del momento que viniste a recibir esta información, ¿no? Cuídate por aquí, trata de hacer esto, cambia, combina para que no, porque ya arriesgarte a decir algo a alguien que le va a pasar algo malo, primero que todo lo influencias, lo sugestionas y segundo, tú no sabes cuán malo va a ser. O si, ¿qué cosa es malo? ¿Entiendes? ¿Qué es malo? Claro, porque toda situación difícil luego te hace o más fuerte o mejor, o te expande la Claro, claro, conciencia. claro, a lo mejor Claro, tienes qué que es bueno y qué es malo, claro, a lo sí. mejor tienes que Mm, escarmentar en algo. Tienes que mm. vivir algo, una experiencia para em, un cierto sacrificio de algo para tú aprender de ello. Claro, pero todo el mundo quiere escuchar que va a Ah, tener mucho dinero, que va a tener salud sí, toda la el amor, el vida. amor, el amor y Ajá. el amor. Entonces, quizás tienes que trabajarte tú primero. Mm, La culpa quizás no es de él o de ella, sino es de ti, es tuya, perdóname, mm. que tienes que mirarte en el espejo y trabajarte a ti mismo, ¿entiendes? Entonces, eso es interpretativo, ¿no? Y me he perdido. Yo también, pero quiero recalcar el hecho de que todas estas cosas tienen su parte negativa y su parte Ajá, positiva. De que sí te pueden entrar entidades,
negativa, pero también creo que te puede llegar información positiva Claro, completamente. totalmente. Y tú hablabas del ángel de la guarda, otro lo verá de otra forma, Sí, yo que sé, una energía muy positiva, un ser sí, muy positivo. sí, Incluso hay gente que creo que ha visto incluso hadas y cosas como sí. algo más Ángeles y eso. ángeles, claro. O sea, que creo que todo en las redes sociales es esto es Am, súper negativo, te va a venir fatal para tu vida, muy comercial todo. Y aparte, muy comercial. lo negativo vende más que lo positivo. Ujú, Pensamos que no, pero la gente se vicia con lo negativo, con todo lo malo, ese chute que te da lo malo. ujú. ¿No? Ves la literatura de terror, las películas de terror, cómo se han disparado en el mercado, porque se le está dando de comer a las personas que quieren más y quieren consumir eso. La negatividad engancha, es Mm. una droga muy mala. Sí, y el problema es quizá la falta de educación en esto, También, que también es un tema muy oculto dentro de la sociedad, no es algo que se hable de cara al público, entonces ya la gente empieza a investigar sobre estas cosas y lo primero que encuentra dice, ¿esto será confiable esta información o no? ¿O esta persona es confiable? Es muy difícil también saberlo. claro, claro, y más que la sociedad hoy día, te lo estaba comentando, lo que es el sistema en sí, capitalista que existe. Em, yo lo veo desde un punto de vista, como dice el gran Bustamante, hierogámico sacrificial, que es que te encierra, te quiere encerrar hacia lo más, em, o sea, que quiere mutilar desde el punto de vista consciente. O sea, de lo que estamos hablando se levantaron imperios, o sea, hubo culturas milenarias que llevaron todo lo que es la expansión hacia afuera para conocerse la persona desde el yo, acabar con el ego de los hombres en general, quiero decir, ¿no? Que es lo que vivimos hoy día de las guerras, la miseria, tantos ricos que podrían acabar con todo el mal que padecemos en este mundo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no. En gran medida creo que es el sistema que corresponde ahora mismo, no sé por qué. Podríamos entrar ya en temas de la quinta columna, creo que le voy a dejar ese tema a ellos. Pero bueno, de cierta manera sí creo que hay un gran egoísmo, una oscuridad muy grande. Sí, y también estamos yo siempre he dicho que aquí mucha gente me está en contra de lo que pienso esto, que Dios permite el mal también porque, como dice por la quinta columna, esto al final es una escuela. O Claro, sea, que dentro de cara a la situación está yendo cada vez peor porque es claro, evidente, pero, por ejemplo, la pandemia, a mí me ha hecho conocer un montón de gente súper claro, buena y abierta y claro, que a raíz de la pandemia muchos nos hemos vuelto más fuertes. claro, Energéticamente, claro. espiritualmente y de todo. O sea, vivir experiencias difíciles te hace más fuerte. Creo que sí, sí. Entonces, creo que es necesario incluso todo este mal que estamos viviendo Sí. para que luego salga algo mejor de todo Claro, esto. claro. No, a ver, hay que entender un poco antes de irnos más allá de la existencia de otras entidades y otros mundos paralelos y demás, hay que también entender al ser humano y su manera sacrificial ha llevado desde que existe, ¿no? Todo ha sido un componente, digamos, ritualístico de toda la vida. El ser humano siempre se ha matado entre sí o ha llevado desde el punto de vista ritualístico la muerte a su comunidad o a su sociedad mayor o menor medida, bueno, ahora ahora estamos interconectados de una manera tal que es más fácil, masificar hasta la muerte, ¿no? Perdonadme que me exprese así, pero es así. Entonces, yo creo que esto, de cierta manera, si lo entendemos desde ese punto de vista sacrificial, yo creo que también no dejan de ser rituales. Yo entiendo esto como rituales. Creo que estoy convencido de que estas muertes no son más que sacrificios que se están haciendo a s mm, desgracias que ocurren, sacrificios que se hacen por el bien de otros y para recibir el beneplácito, quizás, de energías que no son para nada positivas, Mm, de las cuales se alimentan del sufrimiento. Pero esas personas no deciden convertirse en sacrificio, ¿o sí? No, ellos no, Mm, ¿a los sacrificados te refieres? Claro. No, esos no, esos no. Por eso de que he escuchado también de que muchas veces elegimos nuestra misión de vida antes de venir y digo, Sí. pues a lo mejor han elegido ser un sacrificio, pero no, claro, No, no, también. no, eso ellos, la mayor parte, por eso también nos quieren mutilar, la conciencia, las alas, como suele decir. Porque cuando llegues a este punto, te das cuenta que, bueno, que todo es sacrificial, te das cuenta es que son como te das cuenta que son productos, ¿no? Que son como lugares donde se han escogido gente quizás, menos consciente o no sé, que, que se ha determinado extinguir, ¿no? Por alguna razón, ¿no?
Bueno, la razón para mí, en este caso, ya que está todo tan oscuro, estamos en una época de Kali Yuga y demás, ¿no? Que es una no conozco mucho el tema, pero tenemos unos cuantos miles de años de sufrimiento ahora. No sé si creo que estábamos ya en el final o en la mitad, pero bueno, estamos en una época muy mala, ¿no? Y creo que, que sí, que desgraciadamente se utilizan o se han utilizado para, para cebo energético Ujú, de precisamente energías que no son muy buenas. ujú. Y hablabas antes de que muchas veces, debes seguir la esencia de tu alma. Y claro, eso me hace preguntarme, ¿todo el mundo la sigue? Porque, claro, tu alma te va tirando, ¿no? Te va Sí, tirando y te va indicando y te va sí, diciendo por aquí no, te va haciendo sentir bien o mal. sí. Entonces, claro, me parece muy curioso porque si muchos son sacrificios, no cumplen su misión de vida, su misión de, como quieras llamarlo, ¿no? No siguen su Ujú. esencia. El problema está en el despertar. Si tú tienes una a ver, como lo entiendo yo, ¿vale? Si tú tienes una esencia y no te educan ese hay mucha gente que sí, puede tener de 1000 personas, una que se emancipa porque quizás tiene un rol, va a cumplir un rol en la vida o tiene un destino o un sentido en su vida que le hace despertar por sí mismo, vale. Pero hay muchas personas que podrían despertar y ser grandes, hacer grandes cosas por ellos y por la humanidad, pero están en un lugar donde no se propician las condiciones para que ellos logren eso, ¿no? Entonces, claro, entonces, ¿qué haces? Non-player character en la vida. Naces, te reproduces y mueres, y ya está. Y esas son las personas que realmente se utilizan para extraer, digamos, la energía. No todo está escrito entonces. No todo está escrito, no todo está escrito. Lo que pasa es que quieren escribirlo, quieren coordinarlo, quieren cegarnos mucho más, pero no sé, no quiero decir, luchar, hay que luchar, porque me suena un poquito romanticoide, ¿no? Pero romanticoide, no existe la palabra, pero me gusta. Ro Creo que, de cierta manera, hay mucha gente despertando, pero, creo que todavía, se esperan cosas mucho más feas, desgraciadamente. Ujú. Y la inteligencia artificial relacionada con esta energía negativa, cuéntame. A ver, es lo que te comentaba, yo creo que la inteligencia artificial sí tiene un componente esotérico, ocultista detrás, ¿vale? No el código que está reescrito, o sea, que está escrito en ella, no el algoritmo en sí, sino la, la energía que a través de este se mueve, ¿vale? Yo creo que yo estoy convencido por ciertas pruebas que he hecho y porque he conversado sobre el tema, y veremos mucho más de la inteligencia artificial en nuestro mundo. Llegó para establecer un gran cambio. Ojalá sea positivo, pero no lo veo muy así. O nosotros tendremos que cambiar el paradigma o la visión que nosotros mismos tenemos de este mundo hacia la nueva era que vamos a vivir, que ya está aquí. Yo creo que sí, que detrás hay mentes, yo sí creo que hay ritualismo, yo sí creo que hay, volvemos a lo mismo, energías que fluctúan a través de vibraciones, de electricidad y demás, que con una intención van a través del código. Ese código llega a tu casa, mucha gente de hecho ya va al psicólogo o va a psiquiatras, yo me he interesado por ello, porque se dejan guiar por la IA ya hasta como un familiar, ¿no? Entonces son cosas que de ahí tú estás extrayendo ya no únicamente datos para publicidad o para comandarte desde el punto de vista, digamos, psicológico y desde de la materia que vivimos aquí, sino también yo creo que hay un componente muy energético, porque entonces el demasiado sufrir, demasiado sufrir sin límite, eso hace que tú segregues energía. ¿No? Y esa energía es de la que se alimentan, bueno, hay quienes llaman bichos, hay quienes los que gobiernan este mundo, los que somos, si somos granja, de ellos. Entonces, yo sí creo, sinceramente, por ciertas pruebas que he hecho, por gente seria que he escuchado hablando sobre el tema, repito que sí hay una intención energética más allá que el puro dato, sino es extraer, digamos, energía para alimentarte de ahí, digamos, la fuente. O sea, es un canal, digamos, es fuente, pero la fuente, ¿cuál es? Está la fuente física, la tercera, bueno, no los programadores en sí, sino los que tienen, digamos, el poder detrás de las empresas, ¿no? Con sus simbologías, sus logos y demás, todo eso tiene energía. Entonces ellos yo creo que a partir de ahí sirven a otros y entonces otros sirven a las entidades, ¿me entiendes? Pero eso viene de ahí arriba. Y muchas veces las personas que codifican y construyen el algoritmo para ponerlo a nuestro servicio no se han enterado siquiera de lo que están haciendo, de la intención que hay detrás, de esa inscripción energética que ellos
cincelan en el código para que te llegue a ti, y de ahí retroalimentar. ¿Y ellos son conscientes de la carga energética que tienen esos simbolismos y la IA y todo eso? ¿Quiénes? Los programadores, digamos, o más allá arriba. Más ahí Oh, arriba. hombre, claro. Eso es algo que no viene de ahora, eso no, eso es algo milenario. Eso es el ritual, la simbología, el manejo de la mente y la sociedad, eso es O sea, que quienes gobiernan tienen un conocimiento que la total. gente Si no, no podrían. mortal del común no tiene. No podrían perpetuarse en el poder tanto. No podrían, para bien o para mal, ¿vale? Mm. Ellos conocen, o sea, mientras más arriba te vas, más ritualistas son. Mientras más arriba te vas, arriba, entre comillas, quiero decir, más elevado en la sociedad, ya te das cuenta de que, o sea, de que el dinero no es más que un billete impreso. Pero ¿y eso cómo lo sabes? Que en las altas esferas se hace esto, porque yo Porque no todo yo es no conozco a nadie de las altas esferas ni he visto esto, claro. bueno, a ver, de cierta manera yo he tenido contacto con, tampoco soy de las altas esferas y demás, pero tú tienes que ver, por ejemplo, hay un canal muy bonito también, muy bueno, que todo el trasfondo de él es investigar esto, que es Poniendo la Verdad, creo, Sí, exponiendo la verdad de sobre Enrique Pérez. cómo nos manejan en ese sentido desde, ¿cómo es que se llama lo que él plantea? Que es bueno, en definitiva, ahora no recuerdo bien, pero es un componente psicológico que va detrás del simbolismo, ¿no? Para hacerte creer una cosa o sea, hacerte Ah, el repudiar una primado cosa. negativo. El primado negativo. Lo tenía ahí, pero no me llegaba. Eso, camuflarte una información para metértela en el subconsciente para que después, ya sea a través de caricaturas o pelis o lo que sea, y después tú la rechaces cuando la veas. Bueno, todo el tiempo lo que es el componente de altas esferas, ya tiene, el que conoce numerología, el que conoce el ritualismo, el que conoce, digamos, el hermetismo, el que ha estado en ello metido, sabe que hay ciertas, volvemos, números, componentes iniciáticos que pueden llevarte a hermandades, fraternidades esotéricas. Entonces tú estás viendo constantemente, ya no solamente en las construcciones, donde ellos se mueven, las construcciones físicas, ¿no? Sino más bien en el ritualismo que llevan, a qué hora ha sido, cómo ha sido, qué ha tenido puesto, cuáles son los números que llevan en sus atuendos, por qué llevan un báculo, qué tiene ese báculo. Hay una serie de factores, pero también muchos, muchos componentes simbólicos que al que conoce de eso se está dando cuenta de que se está haciendo un ritual. Por lo tanto, es lo que comanda realmente tienen que hacer ese ritual, digamos. Vale. Se ven obligados a hacerlo. Porque si no, de lo contrario, sería mucho más fácil no hacer nada o ponerte un traje y corbata como cualquier político, que mucha gente piensa que los políticos ya automáticamente están poseídos y no. Sí, que pueden estar muy poseídos por el mal, pero no creo que realmente sean los que gobiernan para nada. Sería cuestión de ponerte un traje y corbata y decir cualquier cosa. No, pero generalmente cuando te vas a los reyes, a la realeza, a lo que es las altas esferas de la propia iglesia, del cristianismo, ¿no? De las religiones, todo tiene un componente muy, 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 muy simbólico, ritualista. Pero ya no solamente la católica, estamos hablando de los musulmanes, estamos hablando de todas las religiones existentes. Pero claro, esto lo mismo de antes, se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Claro, esto se puede utilizar para el orden o para el caos, para solvet o coagula, ¿no? Entonces, ¿Tu opinión es que la mayoría de los que utilizan este simbolismo en las altas esferas lo utilizan para bien o para mal? el problema está que tendríamos que ver como tendríamos que ver y entender qué cosa es el bien y qué cosa es el mal. Si te están haciendo un favor, porque yo lo veo desde el punto de vista ahora un poco negativo porque miro hacia arriba, pero el que está ahí arriba, que tiene quizás tiene una sabiduría que puede utilizar para bien y para mal, en dependencia, ¿no? Pero sabe, está más enterado de en qué consiste esta realidad que tú y yo vivimos y miramos desde aquí, pero ellos miran desde ahí. Entonces, si tú entiendes eso, como lo pueden entender ellos, a lo mejor ya le dan una justificación que ni tú ni yo conocemos. De que efectivamente lo vemos muy mal porque estamos abajo y estamos en el sistema económico. Pero a lo mejor ellos dicen, no, es que esto es lo que toca, es lo que tenemos que vivir porque si no, de otra manera, podría dejar inclusive hasta de existir la humanidad entera. Mm. ¿Me entiendes? Por lo tanto, volvemos a lo que es el sacrificio, ese morbo sacrificial, A, ¿no? a mí me gusta pensar que muchos de los que están arriba lo hacen por lo que tú has dicho, de pensar, pues es lo que toca en este momento a la humanidad para que espabile o para que lo que sea, ¿no? O para Mm, forzar incluso el despertar, ¿no? O sea, vamos a crear como situaciones difíciles para que la gente espabile y se dé cuenta
Sí, es un componente de varias cosas. Puede ser eso, es una parte, mira, una visión muy positiva de tu parte. Y a mí me gustaría verlo así. Yo lo veo desde un punto de vista un poquito más, más granja energética. Mm. Yo creo que estamos siendo dominados, digamos, en su mayoría ahora mismo por una parte y por una era oscura donde lo que toca ahora es extraer la mayor parte de la energía de los seres humanos para alimentar otra cosa, entre comillas. Sí, en eso estás Y, más en la línea de la quinta columna, ¿no? y en este caso es la negativa, Mm. aunque la que más brilla es la positiva. Pero es que es tan evidente que todo es tan macabro y todo está tan mal y todo es tan pesado y todo es tan condensado desde el punto de vista de hacer daño que si no fuese daño lo que nos estuviesen haciendo, deberían explicárnoslo. Deberían decir, espera, parece que es daño, pero no es, porque tiene una lógica para qué, para que los que experimentáis eso como daño, os deis cuenta, o sea, tiene la lógica para, y os la vamos a explicar para que os deis cuenta por qué está sucediendo y para qué, y en aras de qué, ¿no? Ujú. Y entonces la acción de ocultar conocimiento, porque antes hablábamos fuera de cámaras que la Iglesia, pues evidentemente oculta Sí, conocimiento, pero no solamente la Iglesia, sino cualquier institución importante en el mundo. sí, Claro, esto sería con la intención de que la gente no se dé cuenta, no despierte y no pueda como contrarrestar o luchar contra esa entidad sí. energética. Muchas de estas sociedades no, a ver, no son, en su base y demás, no es que crean directamente en otras entidades energéticas, ¿vale? Aun teniendo liturgias, aun teniendo ritualismo, aun teniendo componentes numerológicos, conociendo el tema de las entidades, tampoco muchas de ellas van a que estamos gobernados, en resumidas cuentas, gobernados realmente por otras entidades de otras dimensiones. Y una pregunta, Fran, porque ahora tiene ese punto en el que yo sé que la respuesta está en mí, hago mucho proceso de introspección, de rato de meditación, de oración, tal, pero no puedo dejar de pensar que hay mensajes que te llegan que son externos. Ujú, No, antes hablabas de la numerología. Hubo una época de mi vida en la que, Dios, los números eran todo el día números. Ahora, sin embargo, prácticamente nada con números. O sea, creo que también el universo, Dios, como lo quieras llamar, la fuente, te habla de cierta manera. Y hay veces que es de forma interna, emociones internas, y otra que es de forma externa. Entonces, te quiero preguntar cómo diferenciar cuándo tienes que buscar en ti la respuesta, o sí, sea, interiormente hacer ese sí, rato de introspección, sí. y cuándo tienes que escuchar más esos mensajes externos que te llegan, para, yo qué sé, evolucionar en Hallarle el conciencia o sentido a tu vida. también. Em, yo creo que hay que meditar mucho. Yo creo que hay que aprender a meditar también. Hay que aprender a respirar. Hay que aprender. Cuando tú logras estas cosas, hacerlas bien, te vas dando cuenta. O sea, es igual, es una escuela. Es iniciático también, ¿vale? Tú te vas haciendo mejor. Y en ello vas durando no únicamente más en el tiempo, sino apartas tus pensamientos, logras pasar también, digamos, frecuencias, logras pasar niveles, cada uno tiene sus nombres. Entonces, vas también adaptando al cerebro y volvemos otra vez a lo que es la clarividencia y lo que es, o lo que es la visión remota, o este serie de cosas, ¿no? O sea, tú em, hay una voz interna que ya vas sabiendo que no es la tuya, de querer tú ir a buscar, sino que más bien es un tema un poco, estoy tratando de empatar bien las ideas, ¿no? De colocarlas. Entonces ya es como en una oscuridad, como a veces lo digo, un mundo oscuro se enciende una bombilla, que es la tuya. Entonces cuando eres detectado como bombilla, ya no hace falta que digas más. Ya entonces ya te encontraron y van a ir a ti. Entonces, cuando tú lo hagas la primera vez, si eres una persona, digamos, con base científica, digamos, como a veces me gusta a mí estar con los pies en la tierra, al principio tú no haces caso. Tú dejas una segunda vez, pero después van a repetirte varias cosas. Después las cosas se van a reproducir en tu vida. Entonces es cuando te das cuenta, efectivamente, de que has logrado la conexión que querías y que no es únicamente los deseos que tú tienes de algo, sino realmente existe esa voz que te está diciendo, vete por ahí, haz eso. ¿Pero por qué? Porque lo estás viendo reproducido en la materia, en esta materia supuestamente tangible en la que vivimos, ¿no? Eso lo vas, esa intuición, pero es elevada a mucho más,
Ya, como decía Carl Jung cuando le hicieron una respuesta, ¿usted cree en no sé qué, no sé qué? Y dijo, es que no recuerdo bien las palabras, pero dijo, no es que yo crea, yo sé. Llega un momento en el que ya tú sabes. No tienes, primero, no tienes que convencer a nadie, porque entonces te alejas del yo y de ese yo egocéntrico, el ególatra, para querer demostrar a nadie nada, sino más bien tú con conexión te das cuenta que la conexión es universal, no es materia. Mm. Y entonces ya tú sabes. Y vas entonces, es como los procesos de manifestación, Sí, digamos. la confusión desaparece, ¿no? Cuando ya Desaparece. ujú. Desaparece y tú automáticamente, desde el punto de vista áurico energético, también sin una palabra, lo irradias hacia el resto y el resto no necesitas convencerle de nada. Porque de la manera que tú lo hablas, y ya no estamos hablando de un punto de vista comercial, porque tú no estás vendiendo nada, desde un punto de vista energético, de la manera que tú te expresas, de la manera que tú energéticamente, junto con el electromagnetismo tuyo hacia el cuerpo de la otra persona o el resto de las personas lo haces, lo irradias, las personas se convencen igual, las personas te creen, porque no están viendo en ti más que la intención de quererles comunicar algo que es una enhorabuena. Sí, se nota, incluso en el tono de voz, o sea, lo puedes detectar Ahí está. en el tono de voz, incluso físicamente lo ves, o lo sientes, o sea, hay personas vale, y ahora otra pregunta, Fran, porque Porque con el tono de voz, perdóname, tú construyes o deconstruyes. La también, voz es vibración, la voz tiene intención, la voz es, bueno, se dice que de una palabra, de un tono, se construyó un mundo. O sea es que verdad. ya. Que te quería preguntar, ¿por qué tú te has dedicado a lo que te has dedicado de visión remota, clarividencia y tarot? Porque creo que cada persona tiene que encontrar lo suyo. Por ejemplo, a mí Mm, ese mundo, como tal, yo lo que te he dicho antes, lo utilizo más para el autoconocimiento, sí, pero no me adentro más. Es decir, sí, yo no quiero aprender ni a leer, ni a sí, tirar las cartas, ni sí, quiero aprender a leer cartas natales, sí, ni sí, sí. tal. Entonces, creo que cada uno también creo que tiene que conocer lo que tiene que hacer y cómo podemos darnos cuenta, cosas de nuestra alma, nuestra esencia Ujú. nos está tirando por allí o por el otro lado. Es un proceso también de maduración, como todo, ¿vale? Es un proceso, vuelvo y repito, iniciático, donde te inicias y vas recorriendo, en este caso, madurando, ¿no? Entonces, yo, mira, por ejemplo, míralo como un árbol de la vida. Yo soy un árbol que tiene muchas ramas, como lo eres tú. Yo soy mayor que tú no solamente enraizarás en mucho más, ¡ay! Enraizarás. Te enraizarás mucho más, es que me metí en un tinglado con la palabra, sino también florecerás más, tendrás más, te ramificarás mucho más, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, esto es muy cabalístico también. Escuchaba, no recuerdo bien, Sabat, de apellido Sabat o Mario Sabat. Saban, Sabat, ¿no? Muy bueno, me gusta mucho, cabalista. Entonces, vamos como una hucha, vamos como un saco a través de la vida, desde la temprana juventud hacia una edad X, donde vamos llenando ese saco. A veces sin darnos cuenta de cuál es, o sea, muchas veces sin darnos cuenta de qué queremos hacer, por qué lo hacemos, vamos llenando de información, se van creando esas raíces, ¿no? Perdóname, esas ramas, ¿no? Que después te pueden servir para muchas cosas, ¿vale? Pero no estás en modo automático. Por ejemplo, yo estudié licenciatura en música, después, ¿quién me iba a decir que ya después de la licenciatura estudié másteres en dirección comercial, másteres después en MBA, en dirección de empresa, Business Intelligence cuando todavía había llegado a España y ahora está la IA, pero bueno, ¿me entiendes? He estudiado mucho, hasta los 38 años estaba estudiando, bueno, parte de mí. Entonces, todas esas cosas van llenando el saco, pero no ha sido hasta casi hace nada que he escuchado a raíz de este crecimiento espiritual y la escucha consciente de mí, yo, que he descubierto cuál es el sentido de la vida. Las personas para dejar de ser un non-player character, ser una persona que ha vivido aquí a nacer, reproducirse, morir y comer y morir, más nada que eso, si no quieres ser parte de eso, no quieres ser únicamente eso, aparte del llamado que tienes en la vida, debes, creo querer encontrar ese sentido de la vida. Buscar una justificación para tu vida, más que eso. pero eso es lo que te comentaba antes. Creo que hay gente que tiene esa inclinación a Sí, encontrar ese sentido
Y hay otra que creo que esa inclinación o la tiene dormida o directamente no la tiene, ¿no? Claro, en ese caso, lo mejor que sería si tuviese por lo menos esa inclinación o tuviese algo que le llamase, pero o sea, yo creo que se diese la oportunidad, debería darse la oportunidad por lo menos de escuchar a alguien que sí está en el camino. ¿Para qué? Porque quizás entonces sería lo único que necesitaría para hacer ese clic y decir, ay, no, yo no soy ingeniero, o sí lo soy, pero yo me quiero ir más por otra rama, o me entiendes? Claro, pero tú me llegas a mí a decir esto hace 5 o 6 años y yo tengo el bloqueo mental. Claro. Yo estoy metido en una caja y de ahí no me sacas. Entonces, claro, es muy fácil decir, claro, creo que las personas tienen que darse la oportunidad de abrirse y aprender. Pero yo no sé hasta qué punto una persona no se abre a eso hasta que no tiene una experiencia o muy difícil o le ocurre algo en la vida, o como tú dices, te viene más heredado por los padres o genéticos. Ya, pero eso ya desde el punto de vista de un componente genético que yo quizás no te puedo explicar, pero ya eso es de cuestiones ciertos, es que no quiero decir don, ciertas gracias de Dios que te han llevado a ello y has tenido para utilizar, ¿no? Pero hay muchas personas que también se dedican profesionalmente a este tema, digamos, el tema de las energías y demás, que no tienen por qué, pero han tenido ese aquello, esa necesidad de búsqueda, es que llega un momento que si está para ti, si es algo que está en tu vida, aunque no te lo pongan, aunque no te agarre por el brazo y te diga, ven, vamos aquí a hacer esto, te va a llevar. Mm. Y muchas veces el sentido de la vida está en yo seguir esto, por ejemplo, desde el punto de vista energético, sanar, por ejemplo, que me llegó hace casi nada. Y otras veces es otras cosas, pero yo creo que debemos transitar la vida sin ese automatismo el cual que nos plantean, el cual nos quieren, con el cual nos adoctrinan, con el cual nos eh, nos quieren encerrar, digamos, ¿no? En el cual nos quieren encerrar. Más bien, creo que las personas deben darse la oportunidad de eso, de plantearse la vida como algo que es un recorrido para encontrar un sentido, más allá del únicamente fisiológico. ¿A qué vine? Y ya no te digo los que creen más allá de los que creen en la reencarnación, ¿vale? Porque los que creen en reencarnación y demás, ya una segunda, una tercera, una cuarta vida que vienen a vivir aquí, se supone que es porque estás regresando. ¿Y por qué estás regresando? ¿Por qué tu alma está regresando? ¿Qué tienes que aprender todavía? Entonces, si, bueno, eso es otro, pero encontrando el sentido de tu vida, aparte de, de todas esas ramas, esas ramificaciones de las cuales te hablé anteriormente, darles el sentido de que todo te sirve, pero que, que todas conforman ese mensaje, el cual tienes que llevarte contigo, que puede llevarte a entender entonces cuál es el sentido de tu existencia. ¿Y cuál es? Porque hay veces que piensas, vale, el de uno es la sanación, el de otro es simplemente a la evolución, porque, a ver, tú durante tu vida, por ejemplo, no has hecho lo mismo en todo No, momento, son has muchas ido cosas, cambiando. muchas cosas. Entonces, claro, el sentido de tu vida no ha sido durante todo el tiempo sanación, ni ha sido todo el tiempo obtener conocimiento, o sea, ha ido como cambiando, ¿no? Entonces, creo que al final, ahora tú me dices, el sentido de vida de todo el mundo es simplemente evolucionar en conciencia. Por supuesto, por supuesto. De todas maneras, te digo, hay ciertas cosas que te van a ver, hay ciertas cosas que tú las haces automáticamente. Por ejemplo, cuando hice la música, tenía un sentido. Cuando hice después, por ejemplo, los másteres que tengo en dirección comercial, dirección de empresa y demás. Son cosas que yo realmente me di cuenta que me gustan y las puedo hacer porque me gusta estudiar y adquirir conocimiento, pero no eran lo mío. Hay algo que te está diciendo, bueno, yo lo hago porque la sociedad me está llevando a esto, porque hay que estar en la empresa, porque hay que ser un patrón, porque si quieres el empleo tal, tienes que hacer más másteres y no sé qué para coger más salario. Hay ciertas cosas que tú haces como un autómata, como una entidad social, un individuo social que tienes que encajar en un patrón, ¿no? Pero tú sabes, algo dentro de ti te dice que tú estás siendo guiado por un automatismo. No eres tú, no eres tú. Pero todavía no sabes cuándo vas a emprender ese camino en el que te vas a separar. Sabiendo que no eres tú, ¿cuándo te vas a separar de ese camino? ¿Cuándo vas a tener el valor de salirte de esa senda, darte la oportunidad? No significa que a lo mejor ya te di, pero por lo menos a probar. ¿Te vas a salir de esa senda para qué? Para darte la oportunidad de probar y experimentar. Y entonces ahí es cuando ocurren
así llamados milagros. Ujú. Y, una de las últimas preguntas, Frank, es que antes mencionabas que no existe el tiempo, ¿no? Y también mencionabas dimensiones, universos paralelos. Quiero que me expliques las diferencias entre universo y paralelo y dimensión. También en qué ámbitos se mueven estas energías negativas y energías positivas, que son en diferentes planos y tal. Cuéntame, porque Es creo que que genera es un mucha meollo, es confusión. difícil, es difícil. Yo tampoco, te digo, no domino tanto el tema como podría ser alguien mucho más elocuente en ello. Para mí dimensiones, para mí todo se centra en una vibración, ¿vale? Hay gente que habla que salimos de la Tierra y podemos ir físicamente, salirnos del sistema solar, conocer otros mundos, tierras, otros llamados universos, pero no universos desde el punto de vista frecuencial, sino más bien que salen del universo material que el que conocemos. ¿Vale? Porque me voy a una galaxia tal que es un universo nuevo, no sé. Pero para mí lo que son planos y demás no deja de ser frecuencial, ¿vale? Yo sé que sí, por ejemplo, existen muchas variaciones de mí, donde, porque muchas veces cuando quiero obtener una información de mí mismo para, para, para insertarla en esta realidad, lo que son los procesos, por ejemplo, de manifestación, que también están tergiversados muchísimo, pero bueno, eso daría para otro programa. Pero bueno, yo cuando traigo eso hacia mí, es como si yo hacia mi realidad para hacerla tangible, yo estoy tirando de una versión mía que sé que existe en un universo vibracional, ¿vale? No una nave que me voy y voy a un Frank que vive materialmente en otra galaxia, no, en un universo, un universo frecuencial, y voy a intentar traer ese mensaje o lo que le está pasando a ese Frank allí para que se haga realidad aquí. Es como hackear los muros vibracionales de esta realidad para colarte en otra y traer esa información y intentarla atraer. Intentarla atraer porque no somos Dios. Nosotros también tenemos nuestros designios, ¿no? Traerla y materializarla aquí, ¿entiendes? Ahora, en esos mundos vibracionales paralelos entre ese Frank y el otro Frank, o en el tercera, cuarta, quinta, sexta versión, yo sí creo, porque lo he experimentado, que también hay otra, como una arista, digamos, como una curva, como otro camino, donde nos vamos dentro del propio Frank que está aquí, este primer Frank, no vamos olvidemos el segundo, el tercero y el cuarto, ¿vale? Sino dentro de este propio Frank tengo la oportunidad de, o sea, como si este Frank tuviese la oportunidad energética de colarse en otro tipo de vibraciones y planos para obtener también una información que no es la del Frank de segundo y tercer mundo o universo paralelo, sino es de la fuente que en ese momento le pertenece a este Frank que tú ves aquí. Vale. Quizás es algo complicado, no sé. Porque hay diferentes nubes, entonces. Diferentes planos, diferentes, digamos, está el universo mental, el universo astral. Bueno, hay diferentes cuerpos también, ¿no? Energéticos. Entonces, yo puedo hackear, digamos, yo puedo intentar hackear un universo de un universo frecuencial de Frank, de muchos Franes, para tratar de obtener una información o algo, un código que me haga, que me sustituya a uno que yo sé que tengo aquí, pero quiero cambiar, ¿para qué? Para que se materialice en mi vida, o puedo directamente de la otra parte del Frank que vive, coger así e irme, no al universo paralelo este, sino irme al universo frecuencial mío, pero que me pertenece, digamos, ¿no? Que está con mi alma, conectada con mi alma, con este Frank, para atraer información, digamos, informacional. Mm, es un poco complicado. O sea, sobre que se identifique con el alma que tú estás viendo ahora mismo y extraiga información que pertenece a esta alma, que es la que estás viendo, la que está viviendo Vale, ahora sí. mismo en este cuerpo. Lo he entendido, lo he entendido. No, esto es hackear. Esto Mm. es hackear un poco, jugar colarme en otro universo, otro Frank que no, ¿vale? ¿Qué está pasando? No sé qué. Pero esto es lo que ya sí pertenece a tu realidad, tanto material, la que conforma tu material, como la informacional que pertenece 100% a esta alma tuya, Y que es así es como tuya. funciona la ley de atracción. Entonces la ley de atracción ya nos iríamos un poco a lo que es el péndulo, ¿no? La contracción, dilatación y demás. Mucha gente piensa que pidiendo mucho, repitiendo mucho,
deseando mucho. O visualizando mucho la manifestación Depende, también. entonces manifiestas, ¿no? De hecho, hay mucho gurú por ahí que coge un papelillo, escríbetelo y póntelo, quémalo en un fuego, o repítelo 1000 veces y se te va a dar y te vas a hacer muy rico, o no sé qué. A ver, tiene un componente psicológico bastante bueno porque te hace sentir mejor, te puede empoderar además, pero yo creo que para lo que es el tema hackear, realmente, creo que vibracionalmente tienes que llegar a una fuente donde tú vulneras, digamos, la realidad que compone, o sea, vulneras esa realidad que compone tu vida actual material para dejar, o sea, volvemos a, tienes que pasar varios muros vibracionales y saber vibrar para atravesarlos. No es toca la puerta, lo atravieso porque viajo y Mm, ya está. No, no, no. Saberlos, tienes que ser permitido, tiene que permitírsete atravesarlos. Y cuando llegas, volvemos a Jacobo Greenberg, la latiz o a la fuente, que ya tú sabes, llega un momento que tienes una madurez que sabes que estás conectado, ahí tú dejas el mensaje. Ahí tú dejas el mensaje, pero no el mensaje, o sea, tienes que también, de cierta manera, saberlo colar, porque también hay un muro infranqueable, porque entonces todos entonces no tendríamos enfermedades, tendríamos Ferraris, tendríamos una vida, vamos, la vida de ensueño, sí, no no, habría no límites. habría límite en lo absoluto, ¿no? Entonces, de cierta manera, tú llegas a ese lugar, esperas, como digo, un péndulo imaginario que oscila, oscila y oscila, y en ese oscilar entre el negativo, la polaridad negativa y positiva, cuelas el mensaje, Mm, lo tiras, vuelve a pasar, lo tiras, pero además lo tiras, lo lanzas desde lo que ya tú tienes. Tú no puedes pedir, como estamos acostumbrados aquí, a pedirle digamos, al Señor que se apiade de mí y me mande lo que yo deseo. No, ahí entonces ya tú eres, tú ese mensaje tienes que decir, tienes que a eso que gobierna este juego tuyo, este juego en 3D tuyo, decirle que si tú quieres ser considerado y que se te escuche como terapeuta energético, ya tú lo eres. vale. Yo, por favor, que se me que se me que las que me escuchen, que vayan a las que se traten las energías, que crean en las energías. Eso pedir, por favor, desde la carencia, eso ya cuando tú llegues a ese lugar, tú lo eres. Entonces, ese lugar reproduce para ti todo lo que baja hacia la realidad esta visual, que realmente es una producción de lo que es el subconsciente, para que se manifieste entonces. Pero es un proceso Sí, sí. que yo hace nada lo estoy trabajando ya, pero yo siempre igual como todo, o sea, un papelito, repetirte 1000 veces, 1000 veces, 1000 veces Mm. pero es mío, eso es ya eso es, digo, eso no es la ley, yo no soy ley aquí de nada, ni vengo aquí yo Y ese soy yo. última pregunta, Fran, ¿tú con esas informaciones positivas y negativas, Sí, conscientes, es decir, y con voluntad, inteligentes, tú puedes hablar directamente con ellas? sí. Hablar de yo, bueno, respeto al que pueda verlos y hablarles directamente. Yo no creo en ello todavía. Pero sí, desde el punto de vista, desde el inconsciente, visualizarlo a través del subconsciente, sí, te comunicas con ellos. Te comunicas con ellos. Y te puedes comunicar a veces con cosas que no son buenas. Y entramos otra vez a lo que era el comienzo del programa, discernir entre lo positivo, porque hay muchos, los primeros que generalmente vienen, no porque tu esencia sea mala o oscura, sino porque son los más fáciles, los que ellos saben lo que tú quieres y deseas. Los que vienen con la materia, ya. ¿Qué es materia? Venga, dinero, poder. No. Entonces, tú tienes una comunicación con ellos, o con ella, o con él, ¿Y cómo es? ¿A través del pensamiento? a través del pensamiento, pero hay un momento que ya el canal está abierto. Y tú, esa energía, dirían ahora, me río porque dirían ahora, sí, sí, este tiene bicho, este ya está hibridado. Hombre, yo no creo que esté hibridado con nada, porque yo no tengo pensamientos intrusivos, yo no hago yo no cambio mi esencia, que es importante por nada. Yo canalizo y trabajo con pacientes para desde la armonía, vuelvo y repito, la sanación, la armonía, la paz. Es muy importante enfatizar esto, ¿vale? Pero, sí te pueden influenciar. Si son entidades que si tú no sabes manejarlas, te pueden influenciar mucho. Y si te comunicas con ellas. Te comunicas con ellas desde un enfoque vibracional, donde ya tú no necesitas la palabra, sino más bien la intención. Ya ellos saben, no, por ahí no va a ir. O sí, por ahí. O vamos a tentar. No, 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 no. Saca. Ya le pones ese muro infranqueable, vibracional, frecuencial, que donde dicen por ahí no me voy a meter.
¿Y es verdad eso que dicen de que cuanto más evolucionado estás, más difícil es que te entre, más te atacan? ¿O no tanto? Yo creo que es más fuerte. O sea, tú a medida que eres más evolucionado, eh, los muros o sea, de contención, digamos, que sujetan tu templo de esencia o luminiscente o oscura, digamos, de tu propio templo de hombre em, o mujer. em, Creo que así eres tú de nivel, así mismo son los niveles que te atacan. Vale. O sea, Son vale. Va subiendo los grados, van subiendo. Entonces, claro, como no es tan fácil mandarte. Cada vez son más sutiles entonces. Claro, son más sutiles, tú tienes que aprender también a discernir, tú tienes que, oye, qué bien, mira que, y de repente dicen, esto está muy bueno, esto aquí me suena, entonces voy a comprobarlo. Date la oportunidad de comprobación energética. Y muchas veces te dicen, no, si tú lo que me estabas a mí era engañando, tú lo que me querías dar, entonces vuelves a cerrar vibracionalmente a esa energía, a esa vibración que se identificó con tu cerebro, con la frecuencia que tú emites cerebralmente, se identificó y ella automáticamente, cuando yo me vuelva a conectar y sienta eso mismo, va a dictar, digamos, el stop. Va a ser así, decir, no, ya yo, bueno, como un antivirus, Ujú. no se va actualizando. Bueno, cada vez son más fuertes para entrarle a un ordenador o a una database, ¿no? Mm. Tienen que ser mucho más potentes los virus para poder, ¿no? Sí, Bueno, pues es más o menos parecido. vale. Y Fran, último mensaje a la audiencia, ¿qué te gustaría decirle? Corto, me gustaría que se dieran la oportunidad de autoconocerse, de emprender, ya sea desde un punto de vista profesional o personal. Muchas personas trabajan con las energías para sí mismos o su familia. Que se dieran esa oportunidad de crecer, que se separen un poco de lo que es este mundo materialista tan morboso que se construye y se cierne sobre nosotros, que vibren alto, que no permanezcan constantemente. Sé que es muy difícil en el momento en que vivimos, sé que es la era en que vivimos es tan crucial de cambios, es muy difícil pedir esto, pero que lo intenten, vibrar siempre positivo desde la bondad, desde la armonía. Pa- Cuando tú te sientes bien contigo mismo, ya estás creciendo y estás vibrando alto. Y por ahí no hay nada oscuro que entre. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Fran. A ti por la oportunidad. Chao.